Muy buenos días para todos. Esperando se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio hoy a nuestro taller módulo número 9. Voy a pedirle a Jessica que por favor me dé acceso para poder proyectar la presentación para que podamos iniciar. Te confirmo, Angie, que tienes dos permisos. Sí, perfecto, ya me apareció acá el letrero. Entonces, bueno, muy bien, ustedes me confirman, por favor, si ahí pueden ver la presentación. Sí, te confirmo. Sí, afirmativo. Perfecto. Entonces, como les estaba comentando, vamos a tener hoy nuestro módulo 9 para las personas que de golpe no pudieron participar en el módulo 8 y que pues seguramente están en el proceso de ingresar a la plataforma. Vamos a hacer un contexto rápido y es que estuvimos revisando conjuntamente otras herramientas o en esta continuidad del ejercicio que empezamos de revisar las políticas de Omnitempos y socializar esos cambios que se han presentado, esa actualización en materia de la política de derechos humanos, de todo el sistema de peticiones, quejas y reclamos, de una nueva declaración de conformidad, de una política del delator. Estuvimos en el taller anterior revisando otros instrumentos y políticas con los que cuenta Omnitempus, dentro de los que destacamos el protocolo para el relacionamiento con las comunidades, el procedimiento de conflicto de intereses y adicionalmente la política de diversidad de la compañía. Entonces, realmente el objetivo y el propósito de que ustedes conozcan y tengan claridad sobre la existencia de estas herramientas es que puedan disponer de todo el conocimiento para seguir actuando de manera preventiva en todo lo que tiene que ver con evitar posibles actuaciones que tengan una implicación negativa o una afectación en materia de derechos humanos para todos los actores que pues hacen parte del entorno, están relacionados con la operación de la compañía en los distintos territorios en los que hay presencia. En continuidad a ese ejercicio que hicimos de revisar el protocolo para el relacionamiento con las comunidades y el entorno, que lo revisamos paso a paso, cuáles son esas consignas, cuáles son esas conductas no permitidas, eh, pues que ayudan a entender que muchas veces podemos partir de la premisa o de la suposición de que hay algunos aspectos que son permitidos, pero en realidad pueden generar una mala práctica. En continuidad a ese ejercicio y al análisis de casos que ustedes van a encontrar en la plataforma sobre el módulo 8, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que también, pues digamos, la gerencia de talento humano y la compañía nos ha pedido hacer mucho énfasis en el marco eh, del proceso de capacitación en esta segunda versión sobre derechos humanos, es conectar todo el tema de relacionamiento con el entorno y el tema de mujer y género, no solamente en los ambientes de operación, sino también en los ambientes corporativos. ¿Cuál es la realidad y la situación actual, no solamente para los sectores extractivos, sino también en general? ¿Cuál es la situación actual para la mujer en este contexto del sector de seguridad privada? ¿Cuáles son los retos que se asumen? Y pues cómo este componente viene a acompañar o a reforzar todos los temas que hemos venido abordando sobre derechos humanos, hoy pues con un enfoque mucho más claro sobre las implicaciones para la mujer. Y acá pues vamos a tener la posibilidad de revisar, profundizar para las personas que pues no han tenido una introducción al tema, cuál es la diferencia entre sexo y género, qué significa una perspectiva de género, cuáles son los beneficios o los impactos que se derivan de que una compañía tome la decisión de incorporar un enfoque de género, pero también, y lo más importante,
cuáles son los retos en el día a día, también en el entorno corporativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la compañía tiene el reto y está avanzando de manera muy decidida en comenzar a precisar cuáles son esas posibles prácticas que pueden, por ejemplo, traducirse en un posible acoso, una actuación que no está permitida y que muchas veces por desconocimiento podemos pensar que no tiene una connotación negativa ni una implicación de este calibre, ¿no? Y tiene que ver con ese trato interno también en el entorno corporativo y con reconocer que el mundo en general está avanzando a pasos agigantados en incorporar una mirada más diferenciada, también mucho más respetuosa de lo que debe ser esa interacción en esos entornos corporativos. Y en ese sentido, vamos a estar hablando hoy de, entre otros, estos conceptos, género en ese ambiente corporativo, pero también qué significa identidad de género, cómo se han venido construyendo esos roles de género y cuál es el reto también de romper algunos estereotipos que asumimos como un deber ser, no solamente en los ambientes familiares, sino, insisto, en esos entornos corporativos y cuál viene siendo el rol de cada uno en construir también unos ambientes más seguros, no solamente para los hombres, sino para las mujeres, ¿no? Porque cuando hablamos de género no estamos hablando única y exclusivamente de la mujer, sino estamos hablando de esa interacción entre pues hombres, mujeres y otras identidades de género que hoy por hoy se constituyen. ¿Cuál es la realidad actual de la mujer en términos de desigualdades y cómo hoy siguen vigentes algunas brechas que indican unas diferencias muy marcadas aún a pesar de los avances que tiene el país y tienen esos entornos corporativos, las empresas, unas diferencias marcadas en cuanto a pago de salarios, condiciones de igualdad, pero también cómo sigue siendo un reto hoy seguir allanando, abriendo un camino para que las mujeres cada vez por decisión, no porque determine algún tipo de valor agregado asumir tareas que históricamente en sectores han sido asumidas por el género masculino, sino es abrir la posibilidad de que en caso de que allí haya una decisión de participar en estos escenarios, pues haya unas condiciones de igualdad y no que por una mirada de algún estereotipo, de algo que consideramos que debe ser así, eh, pues definitivamente se niegue la posibilidad o se cierren algunos canales por asumir que de alguna manera la mujer no es capaz o no tiene las competencias necesarias. Y eso no pasa solamente en el sector de seguridad, pasa en el sector transporte, en el sector de hidrocarburos, en el sector de minería, en general, en sectores que históricamente han tenido pues una ocupación quizás por alguna razón más cultural asociada al género masculino. Así que como siempre la invitación acá a partir del material que podamos discutir, de los conceptos que podamos revisar, es que pues ustedes puedan tener una participación muy activa, en este caso en la plataforma, en donde también van a encontrar un foro abierto, donde van a encontrar otro video de apoyo adicional a los que vamos a revisar acá y puedan conectar siempre este ejercicio con su día a día y sacar la utilidad de lo que significa generar o incorporar estas pautas que les permitan tener unas mejores prácticas en el desempeño de su actividad. Para abrir este ejercicio vamos a ver un video de Argos que pues muestra cómo se ha avanzado en este enfoque de igualdad de género en los ambientes corporativos y que nos lleven también a entender. Cuando uno revisa el tema de género, pues realmente tiene que tener una mente muy abierta porque no es un secreto que muchas veces pareciera un tema menos importante, pero pues realmente la invitación es a que tengamos claro que detrás de este componente y de este tema de género, pues esa sombrilla son los derechos humanos. Y es que si no conocemos esta situación, no podemos seguir avanzando en incorporar esas buenas prácticas en materia de desempeño y estar a la altura también de las decisiones que la compañía, en este caso Omnitempus, ha ido tomando. Y por supuesto también que así como no es un tema nuevo para Omnitempus, pues tampoco lo es para nuestros clientes. En ese sentido, pues eh, se ha venido avanzando mucho en la materia. Voy a proyectar el video si puedo desde acá para evitar como un poco el cambio de pantallas y me confirman por favor si lo pueden ver.
Listo, ya inició. Hace un par de décadas más o menos, una planta de cemento ubicada en Santa Bárbara, Antioquia, la persona que era líder de recursos humanos contrató mujeres, específicamente pues una mujer de seguridad y salud ocupacional, y ella tenía que ingresar a la mina. Cuando inició sus labores, los mineros protestaron y le protestaron a la compañía y básicamente pues a la persona responsable de recursos humanos, y su protesta fue porque las mujeres en las minas traían la sal. Cuando la mujer inició su labor dentro de la mina, muchos de ellos salieron de la mina y se rebelaron a seguir trabajando. Digamos que el proceso desde esa anécdota ha sido lento. No obstante, la declaración de políticas de diversidad, de inclusión laboral, la política nuestra de equidad de género, nos facilitó una especie de marco general de actuación para empezar a romper muchos paradigmas y empezar a incorporar nuevas formas de mirar el trabajo y mirar las personas en ese entorno laboral. Y la mujer le aporta un punto de vista muy diferente al que tiene el hombre, porque se complementa, porque suma, porque los hombres se dan cuenta a su vez de que las mujeres son capaces de hacer otra cosa. Y ese ejemplo de la compañera de trabajo que tienen ahí les puede ayudar a romper muchos paradigmas en su vida personal y en su vida familiar, porque también estamos generando una circulación de la economía en las mujeres, no solamente pues en las mujeres cabeza de hogar, sino en todas las mujeres. Nosotros tenemos una extensión de la licencia de maternidad, tenemos una extensión de la licencia de paternidad, obviamente para fomentar también la coparentalidad. No quiere decir precisamente que le demos unos espacios a la mujer, queremos que también los hombres entiendan, queremos fomentarlo y motivarlos para que ellos hagan parte de la crianza de sus hijos, de las funciones del hogar, para que la mujer pueda generar espacios como las salas de lactancias, un espacio bonito, estético, tranquilo, privado. Tenemos unas experiencias de unas conductoras de mixer. Eso ha sido pues una experiencia absolutamente ganadora para el sector de la construcción, para las mujeres, para nuestra cultura internamente, porque ha demostrado que no hay diferencia. Las otras empresas, digamos, del sector y de la misma industria de nosotros también han emulado esta iniciativa, y para nosotros, ojalá, muchísimas más. Yo creo que la próxima mujer que entra a ser parte de Argos entra a una organización diversa, respetuosa por las personas, respetuosa de la equidad de género, una mujer que podrá tener la absoluta seguridad que no será discriminada desde el punto de vista de lo salarial, de las oportunidades de promoción, desarrollo, de las oportunidades de formación, una mujer que puede tener clarísimo su ruta de aprendizaje y su ruta de desarrollo, pero que las condiciones se le darán para que ella pueda generar ese proceso de desarrollo, porque no hay ningún tipo de discriminación en ese camino. La igualdad de género es un derecho y es un buen negocio. Ahora es el momento. Bueno, para retomar un poco parte de la introducción que nos hace el video, pues de manera clara nos están diciendo cómo la igualdad de género es un derecho. Y sí les pido que nos encuadremos mucho en esto para no desconectar, porque estamos hablando del tema de género. Es un tema que está absolutamente conectado con el tema de los derechos humanos. ¿Alguien quisiera compartir algo sobre el video de las personas que están conectadas? Ok, entonces continuemos. Aspectos a resaltar del video en términos de igualdad, y es cómo las organizaciones están dando un salto en esta materia. Miremos cómo la gerente que relataba lo que ha sido el proceso para esta empresa, a manera de ejemplo, resalta sobre generar esas condiciones de igualdad y
asegurar la no discriminación. Y ahí es donde está también lo fundamental. Entonces, yo como pregunta abierta les quiero dejar acá y también más como manera de reflexión, ¿qué tanto en su condición de mujer han podido sentir algún tipo de discriminación? No quiero decir que la ha existido, pero de fondo la pregunta no solamente en desarrollo digamos, de este rol en el marco de ser colaboradores de Omnitempo, sino a nivel general en otros ambientes, en términos de discriminación o en términos de prácticas o comportamientos que hayamos podido percibir de nuestros compañeros de trabajo que nos hagan sentir o inseguras o acosadas o sencillamente con mensajes que nos hagan ubicar en una posición de no igualdad o discriminación. Y al mismo tiempo preguntarles en términos generales, en su condición de hombres también, cómo se han podido sentir de alguna manera afectados al abordar estos temas o sencillamente decir o identificar si de golpe se han presentado prácticas que no han sido de mala intención, pero que puedan haber sido leídas como algún tipo de acoso o maltrato por parte de las mujeres. Y lo pregunto porque acá el reto es precisamente construir una armonía en torno a este lenguaje. Esto es un proceso. Yo sé que a veces parece el tema de género como un poco que genera algún tipo de sensación, quizás de pereza para decir, pero ¿por qué este tema? Pero si miramos también la tendencia de las políticas públicas a nivel del país, pues hacia allí está yendo todo, ¿no? Y es a revisar qué tantas condiciones de igualdad hay a nivel de país para poder generar este tipo de condiciones. Entonces, bueno, lo dejo a manera de reflexión si no hay ninguna participación al respecto, pero sí continuemos como abriendo ese marco a lo que es específicamente el... Jessica, ¿levantaste la mano? Y quería aprovechar que estoy conectada en esta capacitación para dar mi opinión al respecto. Creo que es un tema que es muy de lugar precisamente en los tiempos que vivimos, porque a pesar de que hemos avanzado mucho históricamente en referencia a los derechos de la mujer, pienso que como país aún nos falta mucho. Y hay que ver, por ejemplo, las cifras que se presentaron en el último año con respecto a la violencia de género. La violencia de género y la violencia intrafamiliar subió casi que como caso histórico y tanto que fueron uno de los casos de atención de salud pública en el país. Nosotros, de hecho, hace poco compartimos una campaña de comunicaciones al respecto. Eh, entonces pienso que a pesar de que hemos avanzado mucho históricamente en el mundo con el tema de los derechos de las mujeres, sí hay cosas en nuestra casa, en nuestros hogares, o situaciones de pronto que se siguen presentando todavía. Seguramente, digamos que al lugar con la noticia que estás compartiendo, en en el tema de seguridad, por ejemplo, hay ciertos roles que pues se siguen considerando más para hombres que para mujeres. Adicional a esto, también en ocasiones la cultura machista en algunas poblaciones digamos que todavía está muy impregnada. Y en el relacionamiento laboral, a veces yo creo que esto lo han vivido todas las mujeres, que nos sentimos incómodas ante esos piropos o halagos que ya se vuelven muy reiterativos y pues que están, digamos que fuera del lugar del ámbito profesional que de pronto tiene y que uno tiene que a veces dar manejo porque pues viene del compañero, de pronto de un superior. Entonces, pues sí me parece que es un tema muy relevante. Jessica, muchas gracias por tu intervención y aporte. Es clave porque nos ayuda mucho a encuadrar y precisamente darle la relevancia a este tema. Y la razón por la cual estamos trayendo este tema al ciclo de capacitación en derechos humanos con el objetivo de que este mensaje sea escuchado en toda la organización, en todas las operaciones, independientemente en qué territorio estén, en Bogotá, en Arauca, en Putumayo, independientemente del cliente y del sector, es precisamente seguir reforzando este mensaje.
y es que lo vamos a ver un poquito más adelante con algunas cifras, pero como Jessica lo menciona, es una realidad y no es un tema menos importante. Y es un tema que, como les decía, está absolutamente conectado con el tema de los derechos humanos. Entonces, si no conocemos la realidad y si cada uno, desde el rol que desempeñemos, no hacemos nuestro aporte a ir construyendo también esta cultura del respeto de los derechos humanos, ojo, insisto, hacia las mujeres, pero también en términos generales, hacia todo lo que implica hablar de identidades, hablar de género. Y acá también, pues aprovecho para volver a retomar este tema de ese enfoque diferencial que está conectado con todo el protocolo de relacionamiento comunitario y es poder saber leer el contexto. El ejemplo que Jessica nos pone también ayuda mucho y es... Eh, cómo culturalmente hemos adoptado unas prácticas que consideramos normales, pero que no son normales y que hoy por hoy, gracias a todas estas discusiones y a los avances, a pesar de que nos falta mucho, pues a nivel mundial, el tema de género y de mujer ha tomado unas dimensiones impresionantes y el reto es ese, es tener claridad sobre qué significa, pero también posicionarlo de tal manera que cada vez que tenemos una actuación, eh, en ese relacionamiento diario nos hagamos las preguntas correctas respecto a si estamos incurriendo en alguna práctica que pueda generar alguna afectación o alguna incomodidad en ese ambiente laboral. Entonces retomo, el ejemplo que Jessica pone nos ayuda mucho. El tema de los piropos, lo hemos visto, venimos introduciendo este tema desde los talleres que tuvimos la oportunidad de hacer presenciales, hemos intentado reforzarlo, pero allí sí, pues lo decíamos de manera clara, asumimos que es normal decir, buenos días, mamacita, ¿cómo estás de linda? Y seguramente detrás de esto no haya siempre una mala intención, pero no quiere decir que... no quiere decir que sea cómodo. Les voy a poner un ejemplo a partir de una visita en campo que tuve la oportunidad de hacer recientemente al Chocó. Entonces, Chocó es una región que tiene digamos, unas prácticas culturales muy particulares de la región, es un diálogo más cercano, más ameno. Entonces, estamos en una reunión de un proyecto y el proyecto lo ejecuta una universidad y el profesor con toda la naturalidad se acerca y le dice a la otra persona, buenos días, corazón, es la directora del proyecto, es la supervisora del proyecto. Entonces, claro, culturalmente puede ser normal, puede ser habitual, pero para otra persona que viene de una región mucho más conservadora, con otras prácticas culturales como Antioquia, incluso como Bogotá, es un poco invasivo. Y pues también tenemos ejemplos muy cercanos de casos que se han constituido, que se han reportado como posibles casos de acoso, cuando, por ejemplo, me insisten con mucha frecuencia que me invitan a salir, que vamos a tomarnos un café, que cómo estás de linda hoy, cómo amaneciste, etcétera, ¿sí? Como que también los invito a que cada uno realice esa reflexión eh, de este tipo de mensajes que se dejan que realmente pueden contribuir a generar un ambiente de inseguridad en el ámbito laboral. Y por otro lado, el miedo que esto puede generar de cómo reporto de a quién le digo si me estoy sintiendo incómoda o incómodo, porque acá también tenemos que abrir esta discusión y no quiero también insistirles mucho en que no es un tema solamente de mujeres, sino de género, y por eso vamos a revisar estos conceptos acá en el marco de nuestro ciclo de capacitación de derechos humanos, pero definitivamente este es un tema que hoy no puede quedar por fuera. Por un lado, por la realidad que Jessica nos ayudaba a empezar a describir, y es que la realidad es que las mujeres las están asesinando hoy por hoy, o sea, el feminicidio existe, la violencia en los hogares existe, la carga desigual en la distribución de las tareas existe, o sea, hay cifras muy claras que nos muestran cómo las mujeres tienen menos posibilidad de acceder y cómo desarrollan un número de horas adicionales de trabajo no remunerado en la casa. Y nuestro reto hoy, y todos los que trabajamos este tema, es seguir rompiendo estas ideas y estos paradigmas, como por ejemplo,
Cuando una mujer dice, mi esposo sí ayuda, sí me ayuda, es asumir que es una tarea que de por sí está delegada a la mujer y no es que el esposo esté ayudando, es que es un trabajo en equipo y son tareas compartidas. Esto, por eso vamos a revisar el tema de estereotipos, pues son ideas culturales que a través del tiempo hemos ido adoptando y que nos parecen normales. Entonces, vamos a avanzar para alcanzar a ver algunas cifras, pero sí agradezco mucho la intervención de Jessica que pues nos ayuda como desde el interior de la compañía a posicionar este tema que es un reto y es una prioridad. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y quisiera decir algo? Angie, sí, señora, muy buenos días, doctora, con Heriberto. Hola, Heriberto. Ya lo Bueno, estaba extrañando yo en las capacitaciones. sí, señora. Bueno, Ay, una cosa también es, digamos, desde la parte operativa de las empresas de seguridad privada, es que muchas veces no creen en las capacidades que tienen las mujeres con respecto a la parte operativa. Y pues se ve muy reflejado en que la gran mayoría, digamos, de las empresas tienen más hombres que mujeres en esa parte operativa. Pero en la realidad, cuando uno ve las competencias de las mujeres, muchas veces son superiores inclusive a las de los hombres. ujú. Entonces, es cambiar también un poco ese estereotipo que tienen muchas veces los clientes, cuando nosotros también les podemos ofrecer servicios de personas profesionales, de personas capaces, como son las mujeres. Ujú. Nosotros allá en Arauca, digamos, yo tuve la oportunidad de enseñarle a 3 niñas allá en la parte operativa y en ese momento están, o sea, inclusive por encima de muchas personas que ejercen la misma labor. O sea, las mujeres tienen las capacidades y tienen la voluntad, de hecho tienen muchas capacidades que inclusive a veces nos superan en muchas cosas. Entonces, esa igualdad de género, eh, yo creo que la tenemos que trabajar no solamente a nivel de interno, sino pues a nivel de empresa y ser ejemplo también hacia las otras empresas de seguridad. Heriberto, gracias. Esa intervención nos ayuda mucho a introducir el concepto de paridad, por un lado, y por otro, como usted lo menciona, de igualdad. Cuando hablamos de paridad, hablamos, y los indicadores, porque también es importante que ustedes sepan que existe una política pública a nivel nacional para la mujer, que existen políticas públicas distritales, es decir, que hay una serie de instrumentos normativos que el país durante los últimos 2 gobiernos ha venido desarrollando para dejar de manera muy claro esos retos y esa realidad, precisamente por ese diagnóstico que existe de violencia, de feminicidio, pero digamos que hay unas áreas que es importante reconocer y tienen que ver con la autonomía económica de la mujer, con la igualdad de acceso a espacios de trabajo. Y cuando hablamos de paridad, hablamos de lograr esa equidad, y esto también nos ayuda a diferenciar entre equidad e igualdad. Cuando hablamos de equidad, hablamos precisamente de esa paridad en términos de decir, podemos hablar de 50-50, esa es la meta, no necesariamente tiene que ser 50-50, porque ahí lo que uno entra a revisar es en qué condiciones de igualdad, que nos ayuda mucho el ejemplo de Heriberto, y es, si rompemos los estereotipos o las ideas que traemos culturalmente de que una mujer no tiene las capacidades, las habilidades o las competencias para desarrollar un rol que históricamente o culturalmente ha venido desarrollando un hombre, pues no vamos a generar esa igualdad para que puedan acceder en condiciones iguales a desarrollar ese rol. Y esto lo vemos mucho en el sector de seguridad, como les decía, en el sector transporte, y es romper ese esquema de cómo una mujer va a conducir un camión X o Y de tal, y eso está asociado a esos estereotipos que ya vamos a ver unos ejemplos, como la mujer maneja mal, la mujer es dulce, es frágil, no puede tener el carácter para asumir este rol, esto es para machos, ¿sí? Como mucho lenguaje que hemos venido en el desarrollo de nuestra vida y en nuestros hogares, y aquí es donde vamos a hablar también de conceptos, como lo mencionaba Jessica, como la cultura machista, que también las mujeres en muchas ocasiones hemos contribuido a reproducir,
y muchos comentarios que están asociados a este concepto. Entonces, como lo dice Heriberto, no es un tema de competencias. Otro ejemplo que pasa mucho en el sector de hidrocarburos está asociado a estas carreras de las ciencias y en general, cuando hablamos de las ciencias duras, como las matemáticas, como la geología, como la ingeniería de petróleos, y es, pero ¿cómo además una mujer puede venir a liderar un proceso si esto es de hombres? ¿Sí? Y también le ha pasado mucho a los hombres cuando han decidido estudiar carreras que históricamente han sido más asociadas a las mujeres. Ejemplo, trabajo social, enfermería, no sé si alguna otra carrera se les viene a la mente, pero digamos que cuando han sido carreras más feminizadas, por decirlo de esta manera, pues también hay un paradigma que dice, no, pues, o sea, entonces es gay porque le gusta la enfermería, porque es el jefe de enfermeras, o es gay porque quiere estudiar alguna carrera social, no. Pero además de eso también es entender que no se trata de decir que una carrera es más importante que la otra, sino de romper un paradigma, de romper una idea construida socialmente, que es lo que conocemos con esos estereotipos. Entonces, miremos un poco sobre este ejemplo, sobre estereotipos en el sector de seguridad. Este es apenas pues un ejemplo, alguno que circula en la red, pero pues hay muchos. Y por eso también les quería traer el ejemplo de Argos, que nos muestra cómo en el sector de minería, fíjense lo que relataba la gerente, y es que cuando empezaron la tarea de generar condiciones de igualdad para que las mujeres pudieran vincularse al sector de minería en la empresa, los hombres inmediatamente rechazaron esa posibilidad, diciendo de manera tajante: las mujeres traen la sal. Y eso también pasa mucho en el sector de hidrocarburos, y es no, si la mujer es la geóloga que va a indicar dónde perforan, entonces seguramente no, etcétera. Son ideas que no tienen nada que ver, pero pues que sí vienen acompañadas de estos estereotipos. Entonces, en este ejemplo de esta empresa, pues nos plantean cómo cada vez hay más mujeres en tareas de vigilancia y en puestos directivos o intermedios dentro de las empresas de seguridad. Un cambio de paradigma que se refleja en el abandono de inercias por las empresas, la visibilidad de las propias trabajadoras y en una demanda creciente por la ciudadanía en este tipo de perfiles. Y ahí también lo que Heriberto dice es muy cierto. El trabajo no se requiere, es necesario hacer un trabajo muy conjunto, no solamente a nivel corporativo, en este caso de Omnitempus, para seguir avanzando en el tema, romper paradigmas, en avanzar en paridad, sino con las empresas que en algún momento son clientes. Y es que muchas veces allí también hay digamos, un freno que pues muchas veces dicen: no, a mí no me interesa, digamos, que mi jefe de seguridad sea una mujer, porque seguramente no lo va a poder hacer bien. Vamos a mirar rápidamente si me deja acá o si no me toca salirme un momentico, para ver, no me deja abrirlo desde acá. Permítanme abrir otra pantalla acá, para ver cómo también desde allí se abren nuevas posibilidades de participación de la mujer. Entonces, es un trabajo en varios frentes. Tengo dos hijos, tengo un hijo de 18 años y tengo otro pequeño de 10 años. Soy madre soltera, es difícil, pero pues vamos bien. Yo llego a Grupo Multisistemas por el anuncio en el periódico. Mi hermano me dijo que esta era la mejor empresa y que pues aquí me iba a poder tener una estabilidad económica que necesitaba para mi familia. Actualmente estoy estudiando la carrera de Derecho, estoy en el 8º cuatrimestre y pues ya estoy haciendo mi servicio social en Derechos Humanos. Me siento muy orgullosa de ser una guardia femenil. Puedes llegar a donde tú quieras, ¿no? Y puedes ser profesionista y que solamente hace falta que salgas y vayas por ello, ¿no? Este Día de la Mujer, una felicitación a las guardias de seguridad del Grupo Multisistemas, y pues tenemos mucha responsabilidad, pero sé que pueden hacerlo y hacerlo mucho mejor todos los días. Hola, soy Berenice Reyes,
Soy parte del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial y mi cargo es gerente de operaciones de MSI 2000, donde se encuentra la estación central de monitoreo, donde tenemos a cargo la seguridad de todos nuestros clientes a nivel nacional. Empecé desde guardia y poco a poco me he estado especializando para poder ascender y llegar hasta el grado que tengo ahora. Actualmente soy ingeniero en sistemas y de este empleo depende también mi familia. Una de mis metas es continuar en esta empresa y en grados ya más altos dentro del corporativo. Ser mujer dentro de una empresa donde tradicionalmente se maneja por hombres es bastante complicado, sin embargo no tiene limitantes, puesto que las oportunidades son para ambos. Uno decide hasta dónde quiere llegar. Bueno, acá también hay un mensaje interesante sobre una posible complejidad, pero también sobre pues la posibilidad de ir avanzando también de acuerdo a pues de acuerdo como a estas metas. Estoy tratando de acá ya. Sobre esos retos que puede significar pues avanzar, pero también como la premisa de que también depende mucho de cómo pues la mujer ha ido avanzando también en tomar la decisión de ponerse unas metas y ir teniendo un posicionamiento. Ayer salía una noticia también de una mujer colombiana, no sé si alguno de ustedes la escuchó, pero se hablaba sobre un cargo muy importante, si no me equivoco, en la NASA. Y bueno, así hay muchísimos ejemplos. Para centrarnos un poquito en el sector de seguridad, aunque los datos pues no están muy recientes y nos da un indicador de lo que ha ido, ocurriendo, y es que la seguridad privada, por su crecimiento en los últimos años, es uno de los sectores con mayores indicadores de empleabilidad en Colombia. Si bien estos datos son anteriores, creo que más adelante vamos a encontrar unos datos muy concretos sobre qué pasó en la pandemia. Y es que posterior a la pandemia, pues el sector de seguridad fue también paradójicamente uno de los que más creció, precisamente porque se daba la necesidad de generar una protección a varios bienes. Estos son datos que fueron publicados por Pacto Global, precisamente como mostrando cómo se transforma la industria de seguridad en Colombia. Entonces, según estos datos, el sector había empleado un total de 216.151 personas como personal operativo, en este caso vigilantes o guardas de seguridad, de los cuales el 89%, es decir, 193.281 eran hombres y el 11% restantes. O sea, digamos acá, en términos del sector de seguridad, pues sí estamos todavía lejos de alcanzar una paridad. Y la paridad, es decir, esa equidad en términos de participación en mercados laborales, pues debe medirse no solamente en términos de participación o contratación de mujeres, sino también en los roles. Y es un poco la reflexión que planteaba Heriberto. No es un secreto que también culturalmente o históricamente las mujeres hemos sido más asociadas a tareas administrativas, a tareas de oficina, a tareas de tipo social, de tipo de gestión, asumiendo que ese es el lugar adecuado y no un lugar en campo, en una operación directa, y no es porque lo administrativo esté mal, es simplemente porque pues si una mujer tiene la aspiración de llegar a un cargo de desempeño en el sector de seguridad o en el tema de transporte o en el sector de hidrocarburos o en cualquiera que sea el sector que ha sido masculinizado históricamente, pues debe tener las condiciones. No es porque las que no lo hacemos en esos temas técnicos estemos mal, es porque si queremos ir hacia otro lugar, esperamos que haya unas condiciones de igualdad que nos permita competir incluso, porque acá no se trata de decir como es mujer toca darle, sino que tenga la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y obviamente de que el país siga avanzando en unas condiciones de paridad. Entonces, fortalecer esa estructura operacional integrada por mujeres a un dispositivo de seguridad privada es la ruptura de un paradigma en el sector. Vamos a ver otra vez qué significa ese paradigma, y es cómo son verdades que hemos asumido o son situaciones o realidades o modos de ver, entender el mundo y de actuar que hemos asumido desde nuestra crianza y que consideramos que deben ser así, como la idea que nos enseñaron de que las mujeres teníamos que quedarnos en la casa cuidando los hijos y el hombre tenía que ser el proveedor, como las ideas que nos dijeron que no está bien cómo nos podemos ver vestidas de alguna manera porque eso puede generar
algún efecto contrario en el hombre y o porque dijeron que los hombres no podían llorar, porque eso los hacía menos hombres y las mujeres sí, porque eran más sensibles. Vamos a ver unos ejemplos sobre esos estereotipos. Entonces, fortalecer esa estructura integrada por mujeres es romper ese paradigma que históricamente ha estado anclado en las empresas, vinculado de alguna manera incluso en las fuerzas militares, entendiendo como una percepción de fuerza y masculinidad, siendo el hombre el principal protagonista. Hemos avanzado, pero nos falta mucho. Para dar cumplimiento precisamente a lo que establece el Pacto Global y la Organización de Naciones Unidas en materia de mujeres, en este caso esta empresa empezó a desarrollar ese plan de apoyar el desarrollo de la participación de las mujeres y el empoderamiento, y digamos mostrando un incremento, sí, pero como les digo, todavía nos falta mucho. Y una de las primeras acciones fue comenzar a incrementar la contratación de mujeres para trabajar en los dispositivos de operación de seguridad. Entonces nos muestran acá un cambio, digamos, con una línea base de 2 años y mostrando un incremento de un 20% del total de la contratación en esa materia, superando como el promedio general del país. Y por otro lado, fíjense que no es solo que las mujeres estén en el sector, sino también comenzar a abrir las posibilidades de que se puedan ubicar en otros cargos, y acá vemos cómo se logró un ascenso de 46 mujeres que pasaron de ser guardas de seguridad a supervisores, a operadores de medios y apoyo a la administración, logrando pues un incremento importante en este indicador. Pero esto solo para mostrar un ejemplo de las cosas que se están haciendo y pues también del camino que falta por recorrer, porque evidentemente pues sigue siendo una minoría tanto en la parte operativa como en los cargos directivos. Y pues insisto, esto no pasa solamente en el sector de seguridad, esta es una tendencia general, pasa también en gobierno, pasa en el Estado, y está el debate de si debería ser 50-50 el gabinete del nuevo gobierno en términos de participación de mujeres, y realmente cómo ese discurso de generar unas garantías mayores para la mujer se materializan en decisiones concretas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, como en el ámbito de la casa. Digo yo, hablando de Estado y también del ámbito privado, en cuanto a ese ámbito de esas cosas que no se ven que pasan en el ambiente corporativo. Y pues acá también nos recuerdan y nos traen a colación un concepto que es lo que hemos conocido como el techo de cristal. Y ese techo de cristal es una limitación a los ascensos en organizaciones para lograr una mejor posición o una escala salarial, y es como un obstáculo que uno se encuentra cuando está intentando ese progreso, ese aumento, esa mejor posición, y es lo que conocemos eh, como ese techo de cristal, y también ha sido como una posición derivada de ese paradigma machista de decir, a mí, ¿por qué me va a mandar una mujer? Si la mujer no ha sido diseñada ni creada para ese tipo de cosas, sino para estar ubicado en otra posición, en una posición de subordinación, en una posición de dominación. Y sí, pues también acá el reto, y los quiero invitar como a abrir mucho la mente y a tratar este tema con mucho respeto, en el sentido de no desconocer las realidades que todavía nos acompañan en nuestro pensamiento y en nuestras prácticas, ¿no? Porque evidentemente pues hay una carga cultural que pesa, y se aprecia la posibilidad de tener estos espacios donde se pueda dejar ese mensaje que efectivamente sí tenemos que poner mucho de nuestra parte para seguir avanzando también en esos mensajes que se están dejando en la crianza. ¿Cuál es el mensaje que estamos dejando en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestros entornos familiares? ¿Cómo estamos contribuyendo a que se repliquen? Y realmente cómo estamos construyendo un modo de entender la vida distinto y construyendo una mejor sociedad al respecto. En ese sentido, uno de esos principales conceptos que nos convocan hoy son esas posibles acciones de discriminación hacia la mujer. ¿Qué es lo que se entiende conceptualmente como una posible discriminación a la mujer? Y es cualquier práctica que signifique una violación de los derechos a la dignidad humana, a la participación, a la igualdad, y que se genera a partir precisamente de ese imaginario de superioridad que hemos venido construyendo y poder de un grupo sobre otro. Y es que nos enseñaron que ser hombre podía tener mayor privilegio que ser mujer.
Y ese es precisamente el paradigma que estamos rompiendo. Y retomando el caso de Heriberto, que nos comentaba, y es que efectivamente si seguimos pensando que las mujeres tienen menos capacidad, menos habilidad o que no tienen las suficientes competencias para desempeñar uno u otro rol, pues estamos incluyendo en una práctica de discriminación. Si usted me dice que yo no puedo hacer esto porque soy mujer, sin centrarse efectivamente en mis habilidades y en mis competencias, pues yo efectivamente podría decir que me siento discriminada. O pues también no es objeto específico de este taller, pero pues la discriminación tiene, recordemos que es un derecho fundamental, ¿no? Es el derecho a la no discriminación y que no solamente aplica para el caso de la mujer, sino para todos los seres humanos. O sea, todos podemos ser tratados en condiciones de dignidad y en condiciones de igualdad. Lo que pasa es que en términos de la mujer, pues ha habido unas condiciones más marcadas que han promovido la igualdad, igual que ha pasado con varios grupos étnicos como las comunidades afrocolombianas, como las comunidades indígenas, y hoy por hoy como puede suceder con la población LGBTI, es decir, pues yo no lo contrato porque usted hace parte de la población LGBTI y poniendo ejemplos muy, muy concretos, en esta empresa no queremos gays, o en esta empresa no queremos lesbianas, y estos son temas que pues hay que hablarlos y efectivamente ahí es donde entendemos también esa discriminación de género que comprende esa distinción de trato por razón de sexo, orientación, identidad, expresión sexual, que resulte desfavorable al individuo, no reconozca sus derechos o sea un obstáculo para el goce y el ejercicio de los mismos. Entonces acá, pues digamos, a pesar de que nos falta mucho como país, tanto en el sector público como en el sector privado, pues también ha habido muchos avances, ¿no? Tampoco es un tema ya tan nuevo y el hecho de comenzar a posicionar estos conceptos, pues ha hecho que hoy las empresas y las organizaciones tengan mucho más cuidado y por lo menos seamos conscientes de que es necesario seguir allanando y seguir construyendo un camino, por largo que sea, pues hay que empezarlo de alguna manera. Y entonces después de ver ese concepto de discriminación, y les recomiendo pues también como mucha atención en este aspecto porque son conceptos que ustedes van a encontrar también en el taller de evaluación y pues que tienen el propósito de reforzar este ejercicio que estamos haciendo que estamos haciendo aquí, lo van a encontrar en la plataforma. Entonces, pues realmente les es muy útil participar en el taller y, pues digamos, tomar como este componente conceptual y de contexto y ojalá de diálogo sobre este tema para poderlo entender y no solamente pues dejarlo como un tema conceptual. Entonces acá encontramos lo que es la violencia basada en género y ahí es donde estamos diciendo, no estamos hablando solamente de hombres, perdón, solamente de mujeres, que también hay que romper un paradigma porque uno escucha esos comentarios como no, entonces porque es mujer, entonces ya todos, no. Pero sí hay que reconocer que sí hay unas condiciones de desigualdad históricas que tenemos que empezar a cambiar. Entonces, por eso encontramos dos tipos de violencia, una que es la basada en género, que abarca todo, y otra que es la violencia contra la mujer. Y ahí también es clave como tener esa diferenciación. Cuando hablamos de la violencia basada en género, hablamos de esa violencia que se ejerce en relaciones de jerarquización entre géneros. Por poner un ejemplo, géneros, hombre, mujer, población LGBTI, a partir de los cuales una persona se siente en superioridad sobre las mujeres o la población LGBTI y aprovecha esa condición para maltratar y transgredir. Es decir, por poner un ejemplo, como yo soy hombre, considero que tengo la potestad y además la superioridad para violentar, en este caso, a una mujer o a la población LGBTI. Y pues aquí es donde también el ejemplo que nos ponía Jessica, creo que más adelante encontramos unas cifras. Las cifras de violencia contra la mujer son desgarradoras, o sea, es una realidad. A las mujeres las están matando todos los días y es una alerta. Y a las mujeres las asesinan en sus casas y las asesinan en las calles. Hay un ejemplo muy reciente, no sé si ustedes escucharon, pero la psicóloga de Petrosud que está desaparecida, pues que además prestaba sus servicios para el sector de hidrocarburos, pues es un caso que a nadie le cabe en la cabeza, pero desafortunadamente es el día a día.
Las mujeres están siendo asesinadas en sus hogares por una discusión, sus parejas las están matando, no en todos los casos, pero sí hay violencia. Y también nos vamos a dar cuenta que no hay solamente violencia física, sino también violencia verbal, violencia psicológica. Así que no se trata solamente de un golpe, sino de hacernos la pregunta de qué tipo de violencia podemos estar ejerciendo en nuestros espacios privados, nuestra familia o en nuestros entornos corporativos. Y cuando hablamos específicamente de la violencia contra la mujer, como se los estaba mencionando, hablamos de cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico. Y aquí es donde hablamos también del derecho a la autonomía financiera, que son esos pilares que abordan pues, las políticas públicas al respecto, patrimonial o en su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. En varias discusiones con mujeres con un desarrollo profesional impresionante, hemos visto cómo en algún momento hemos estado en situaciones de violencia de género y de acoso directo por superiores que nos han pues nos han acosado, es que no existe otra palabra para decirlo, y esas prácticas de acoso pues están asociadas a alguna presión para una salida, a que si sale conmigo o tiene sexo conmigo le voy a dar otro tipo de cargo, algún ascenso, eso es acoso. Y pues desafortunadamente eso pasa y eso es una realidad, y pues hay que seguir avanzando. Perdón que no me está abriendo acá. No sé por qué no sale. Bueno, parece que no sé qué pasa con este enlace. Quizás está mal copiada. Pero bueno, si no, les subo también este video en la plataforma para que podamos ver algunas de las situaciones sobre violencia contra la mujer. A ver si apareció acá. Sí. La violencia de género se produce habitualmente de manera progresiva y suele extenderse durante largos periodos de tiempo, por lo que suele ser difícil para muchas personas darse cuenta del proceso en el que están inmersos. La violencia se refiere a toda conducta, comportamiento o amenaza que se realiza de manera consciente y que causa daño físico, psicológico, sexual o económico. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, que puede ser de hombre hacia la mujer o de manera contraria, mujeres hacia los hombres. Las muestras de violencia de género en la pareja son múltiples y pueden ir desde humillaciones, control de sus movimientos y sus decisiones, desvalorizaciones, control de sus actividades y su tiempo, aislamiento social, culpabilización habitual o chantaje emocional. La violencia de género contra la mujer se configura como un mecanismo social justificado por la tradición mediante el cual las mujeres están sometidas a los hombres. Esto genera que las relaciones entre ambos sexos y su posición en la sociedad sean desiguales, no solo en el ámbito de la familia, sino en todos los entornos, en el plano social, laboral, económico y sexual. El consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas son causantes de violencia de género. No existe un perfil único de personas víctimas de violencia de género. Las personas que sufren este tipo de violencia son de diferentes países, niveles socioeconómicos, niveles formativos y creencias religiosas. Las únicas características comunes en las víctimas de violencia de género son las derivadas del maltrato, es decir, aquellas que se desarrollan tras sufrir violencia de género, como baja autoestima, culpabilidad, aislamiento, dependencia, depresión, estado vigilante constante, pérdida de identidad,
además de las agresiones físicas de diversa gravedad. Tipos de violencia de género. Violencia física. Comprende cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de la fuerza, como bofetadas, golpes, palizas, empujones, heridas, fracturas o quemaduras, que provoquen o puedan provocar una lesión, daño o dolor en el cuerpo de la mujer o el hombre. Es importante no olvidar que cualquier forma de violencia física es también una violencia psicológica. Violencia económica. Este tipo de violencia se presenta cuando la pareja, ya sea el hombre o la mujer, busca controlar los ingresos económicos de su compañero sentimental. Violencia sexual. Cualquier acto realizado por el agresor que atente contra el cuerpo o la sexualidad de una persona. Ocurre siempre que se impone comportamientos hacia la víctima mediante el chantaje, las amenazas o la fuerza. Violencia psicológica. Este tipo de violencia se presenta cuando hay comportamientos que atentan contra la integridad psíquica y emocional de una persona y contra su dignidad. Tiene como objetivo imponer las pautas de comportamiento que la persona considera que debe tener su pareja. Sus manifestaciones son las amenazas, los insultos, las humillaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento social, la culpabilización, la privación de libertad, el control económico, el chantaje emocional, el rechazo o el abandono. Este tipo de violencia no es tan visible como la violencia física o la sexual. Es más difícil de demostrar y en muchas ocasiones no es identificada por la víctima como tal, sino como manifestaciones propias del carácter del agresor. Es importante tener presente que cualquiera de las formas de violencia de género que se ejerza tiene consecuencias en todas las dimensiones de la salud: física, psicológica, sexual, reproductiva y social. Bueno, yo pienso que este video, quisiera saber si alguien tiene algo, quisiera comentar algo sobre el video, pues es muy diciente también como respecto a ese tipo de violencias que muchas veces no identificamos de manera muy clara, de manera muy concreta, pero que están ahí. ¿Alguien quisiera compartir algún comentario? Quizás respecto a alguna violencia que no tenía identificada como de manera clara. Acá estamos hablando de la violencia económica, pues es quizás alguna de esas violencias que muchas veces no se considera violencia porque no es física. Bueno, si no hay comentarios, vamos a seguir como con esa descripción de lo que es la situación de la mujer, y pues sí los invito a que puedan aprovechar mucho este material para hacer su intervención en el foro respecto a los retos que se asumen en el sector de seguridad y en general como sociedad frente a la situación actual. A la situación actual de la mujer, y pues sí también como dejar la reflexión de estos tipos de violencias que muchas veces son más ocultos o tienen un perfil más bajo, pero pues que indudablemente tienen un impacto absolutamente negativo sobre el desarrollo también en términos generales como sociedad. Respecto a la situación en general de la mujer, saliéndonos un poco también de la discusión que estamos dando, encontramos una situación muy clara en materia de empleo, pobreza y protección social, y esto es lo que se conoce como esa dimensión económica de la desigualdad, pero también un ámbito que muchas veces es como más silenciado, que es esa desigualdad en la organización o en la distribución del cuidado, y tiene que ver con ese trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. De pronto ustedes también en el video sobre la participación de la mujer en el sector de seguridad alcanzaban a identificar como los retos que una de ellas planteaba de lo que significa lograr organizarse para ser mamá, ser madre soltera, atender un hogar, pero además responder también en el ámbito laboral.
y pues acá hay un elemento importante sobre ese trabajo doméstico y esos cuidados no remunerados, que muchas veces asociado con esa violencia económica, pues se puede decir usted no trabaja, usted no hace nada, pero no se reconoce ese trabajo doméstico y todo el tiempo dedicado y todo el esfuerzo físico también dedicado a esta tarea, sin la cual sería imposible sacar adelante las otras. Y por otro lado, la participación de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones públicas, pues que tiene que ver con lo que les mencionaba de cómo se posiciona hoy la mujer también en esos cargos de decisión, en esos escenarios de participación. Bueno, pues para tener un ejemplo muy concreto y que se ha señalado como un hito y un hecho histórico, es que la vicepresidencia electa sea una mujer afro, víctima, y pues como también eso deja unos retos y unas reflexiones muy importantes en términos de los paradigmas que han acompañado al desarrollo de la sociedad, cómo se posiciona y cómo durante los últimos años se ha venido intentando avanzar en el tema. Y finalmente, el derecho a la salud sexual y reproductiva, pues que también ha tenido unos debates muy importantes. Yo sí, pues les quiero compartir que realmente la situación de la mujer, incluyendo las niñas, creo que la palabra no es exagerada, pero sí es dramática. O sea, todo el tema de embarazos en adolescentes, de violación de niñas en el día a día, creo que no traje muchas cifras de esas, pero en realidad es muy complejo y es una realidad. Hay abuso sexual en los hogares, las niñas están siendo violadas, hay niñas, los indicadores de embarazos en niñas desde 14 años es impresionante y la mayoría de estos embarazos son por parte de sus propios familiares, y acá pues hay unos debates también de por medio con respecto a ese derecho al aborto. Y no les hablo solamente de Colombia, les hablo de la visión de Latinoamérica. Y pues realmente, si bien la discusión sobre la paridad y la participación en los escenarios laborales es importante, pues deja una preocupación muy grande lo que está pasando también en los hogares, y pues allí es donde debería haber un mayor trabajo para poder avanzar en ese sentido. Respecto a esas brechas, cuando hablamos de brechas, hablamos de diferencias entre, en este caso, hombres y mujeres. Vamos a encontrar acá unos datos muy concretos generados a partir de la pandemia, a partir del COVID, y es que las mujeres se vieron en su mayoría afectadas por perder sus puestos de trabajo. Acá vemos que durante el 2020, entre abril y mayo, las mujeres perdieron 2.65 millones de puestos de trabajo, y en mayo del año pasado esa tasa de desempleo femenino llegó al 21.4%. Por supuesto que esto también tuvo unas implicaciones en esos escenarios, laborales. También vemos acá que la tasa de desempleo nacional, en este caso en septiembre del 2020, se ubicó en el 12.1%, y la cifra para las mujeres estaba en 16.4% y la de los hombres en 9%. O sea, acá encontramos una cifra importante, una diferencia de 7.4 puntos entre esa tasa de desempleo nacional, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, pues indudablemente por varias razones hay una afectación mayor sobre la mujer. Y en cuanto a esa dedicación actual de trabajos no remunerados que les comentaba hace un instante, pues vemos que un indicador es que la población femenina dedica 7 horas y 46 minutos a esos trabajos no remunerados en la casa, y los hombres aproximadamente o en promedio 3 horas y 6 minutos al día. Esto también está asociado a mucho paradigma, ¿no? A que la mujer es más hábil para los trabajos de la casa, a que es una responsabilidad directa de la mujer, pero en términos generales, pues esto tiene una afectación tajante en cómo la mujer tiene la posibilidad de participar en condiciones de igualdad, no solamente a espacios laborales, sino en términos académicos. Como les mencionaba, esto también afecta mucho a niñas y adolescentes, no solamente a mujeres adultas. Y finalmente, esa población inactiva pues aumentó en 3.4 millones durante la pandemia, y acá encontramos que
Nuevamente, el grupo más afectado fueron las mujeres con un 57%, y pues por otro lado, los hombres con un 43%. Ahora, casi 3 de cada 10 mujeres colombianas de 15 años y más no cuentan con ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. Es decir, acá vemos la brecha, estamos hablando de 3 de cada 10 mujeres, mientras que para el caso de los hombres 1 de cada 10. Las cifras son claras y evidentemente pues siguen existiendo estas brechas. En cuanto a la tasa de desempleo de mujeres, vemos que es mayor a la de los hombres, y que la de las jóvenes y jóvenes de 18 a 24 pues también muestra una brecha, ¿no? Del 22,9% para las mujeres y el 13,8% para los hombres. Y asimismo que las mujeres reciben por su trabajo 12,1% menos que los hombres. Y este ejemplo nos sirve mucho para entender lo que significa la igualdad, y es que mujeres haciendo el mismo trabajo que un hombre, pues reciben menos pago. No en todos los casos, no en todos los sectores, hay entidades que, digamos, pues no presentan como este tipo de brechas, pero pues las cifras también son claras y eso nos muestra que sigue habiendo condiciones de desigualdad que son determinadas por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Y ahí es donde todavía pues falta un trabajo grande. Mismo trabajo, con mismas características, con mismo nivel de responsabilidad, pues sencillamente debería tener el mismo pago independientemente de que sea hombre o mujer, pero pues sí sigue existiendo una brecha, una diferencia determinada por una condición de género. Y pues es evidente que las mujeres siguen incorporándose en ese mercado laboral en condiciones con desventaja, lo que genera pues mayor desempleo, segregación e informalidad. Vamos a ver cómo este video nos refuerza estas cifras que acabamos de ver. Hoy, en Colombia, las mujeres han alcanzado niveles óptimos en el acceso a la educación. A pesar de estos avances, existen brechas de género en el mercado laboral. El desempleo afecta en mayor proporción a las mujeres. En consecuencia, las mujeres participan menos del mercado laboral, presentan menor ocupación con respecto a los hombres y tardan más tiempo en conseguir un empleo. Además, las mujeres tienen mayor representación entre la población que trabaja en la informalidad, lo que afecta incluso la posibilidad de acceder a una pensión al superar los 60 años. ¿Cómo podemos explicar estas diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral? Generalmente por 3 razones. Debido a factores estructurales, por ejemplo, el acceso a guarderías de bajo costo y de calidad. Igualmente, por los sesgos que individuos y empresas tienen sobre el rol de las mujeres en el mercado laboral. Finalmente, debido a los patrones de crianza en la forma como niñas y niños son socializados. Veamos a continuación las razones asociadas a los procesos de socialización de hombres y mujeres. Desde temprana edad se crean expectativas diferenciadas frente a sus comportamientos, que luego, en la edad adulta, no solo impactan su seguridad y autoconfianza, también sus elecciones de educación y su participación en el mercado laboral. A las niñas les enseñan a mostrar cordialidad, ser cautelosas y amables, mientras que a los niños se les permite más libertad para realizar sus elecciones con menores restricciones. Bajo la premisa de que las niñas son frágiles y delicadas, se les enseña que es preferible evitar el riesgo, ya que pueden lastimarse. En cambio, a los niños se les anima a que sean valientes, se atrevan y pierdan el miedo. Además, algunas personas justifican la división entre hombres y mujeres en el trabajo, concepción que es reforzada debido a que la licencia de maternidad es más larga que el permiso de paternidad. Las responsabilidades del cuidado de los hijos y del trabajo doméstico recaen principalmente sobre la mujer y existe una infraestructura limitada para el cuidado de menores cercana a los lugares de trabajo de los padres. Mayor equidad de género, mejor calidad de vida para Colombia. Bueno, fíjense que este es un video del Servicio Público de Empleo que ayuda mucho a entender pues esta realidad y que nos refuerza. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre el video, sobre el tema que estamos conversando? Yo. Dale, Jessica. No, está claro. Ok. Me parece muy importante el video que estamos viendo porque
me parece que la cultura finalmente se forma desde casa. Claramente, pues hay muchas variables sociales que en el camino nos ayudan a tener nuestras creencias con respecto a todo lo que nos rodea, pero pues es desde el hogar donde se instauran muchas de ellas. Y lo que explicaban allí en el tema de cómo a los hombres se les enseña, por ejemplo, a ser valientes, pero a las mujeres en cambio se les restringe o se les, digamos que no se les anima tanto a ser valientes porque el riesgo puede ser mayor. Eh, Como lo decías anteriormente, con otro caso, con otro tema, puede que claramente desde la casa no haya una intención mala y por lo contrario, la intención sea muy buena. Los padres generalmente, los hombres intentan cuidar mucho a las niñas, pero cómo eso finalmente, lo que enseñamos en casa, esas ideas que estamos dando a los niños, pueden repercutir finalmente en la cultura que estamos viviendo ya grandes o en la cultura que vivimos del mundo, en la sociedad. Entonces creo que claramente es un video que nos ayuda a entender un poquito más hasta dónde va todo el tema de violencia de género, porque muchas veces no son temas, digamos que la violencia cultural, muchas veces no parte como de una intención mala, sino que realmente, como lo digo, seguramente son ideales que nosotros tenemos, que tenemos desde la niñez también, desde nuestra familia, desde la cultura, y seguimos replicando, y esto pues termina impactando de una u otra forma a los niños que después serán pues las personas que integren la sociedad. Eh, entonces me parece muy al lugar este video. Gracias, Jessica. Y muy pertinente tu comentario también sobre quizás cómo reproducimos muchas formas de actuar de manera inconsciente. O sea, no, precisamente porque no se habla mucho de estos temas, porque no tenemos mucha claridad, pues no somos conscientes de estar reproduciendo en los espacios familiares algún tipo de patrones. Como ejemplos sencillos, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija? O como a mis hijos adolescentes ya pues les estoy como haciendo partícipes de estos cambios también en términos de estas posturas, ¿sí? Le estoy enseñando a mi hija que debe crecer para buscar un marido que le dé un soporte económico, o le estoy enseñando que ella tiene las capacidades y las habilidades para construir el mundo que ella desee, por poner un ejemplo. Ejemplos muy básicos, pero que de verdad hacen parte de la realidad. Si tengo una hija y mi hija se está separando, se está divorciando, la estoy promoviendo o le estoy dejando el mensaje de que debe continuar con su marido porque ella no puede sola, o al contrario, estoy ayudando, promoviendo que ella tenga una autonomía financiera para que no sea víctima de la violencia económica, por poner ejemplos que ayudan. Le estoy enseñando a mi hija, no sé, no estoy segura si había traído un ejemplo de un video, pero por ejemplo, Lego, una empresa tan grande, hoy por hoy ya tiene juegos precisamente pues para que los niños también vayan creciendo en un lenguaje más incluyente, ¿no? De entender cómo esta diferencia de roles no debe estar marcada y al contrario, pues promover el desarrollo de las capacidades de cada uno. Entonces, al final, como Jessica lo menciona, si bien el ambiente corporativo es clave, pues el más importante y el principal es la familia o ese núcleo familiar o en nuestra práctica como ciudadanos, qué es lo que estamos promoviendo, cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. Acá vemos algunas cifras que van en la misma línea de las que acabamos de revisar y que tienen que ver con esa participación en ese mercado laboral, en la remuneración. Entonces, fíjense que seguimos hablando de 22 puntos porcentuales de diferencia entre lo que un hombre y una mujer pueden recibir por realizar el mismo trabajo. Estas cifras nos ayudan a concluir, por un lado, que hay un pago menor, que pues es un porcentaje porcentual, o sea, es altísimo, pero también que hay mayor desempleo en las mujeres, también que las mujeres participan más en ese desarrollo de esas tareas, y eso son cosas que hemos normalizado porque no vamos a generalizar, todos los ambientes familiares son diferentes, pero seguramente hemos visto a nuestras mamás y a nuestras abuelas asumiendo algún tipo de rol, algunas hemos ido rompiendo algunos paradigmas, algunas no hemos podido,
y pues sencillamente es una realidad. Miremos este último para que alcancemos a revisar algunos ejemplos de... ¿Sabías que en los años 60 solo un 20% de las mujeres adultas en América Latina y el Caribe trabajaban o buscaban trabajo activamente? La buena noticia es que esto ha cambiado. Hoy en día, la cifra alcanza un 58%. Este avance ha sido enorme y debemos celebrarlo. Pero los retos persisten. La región sigue teniendo uno de los contrastes más grandes del mundo entre el número de hombres y mujeres que trabajan y que buscan trabajo activamente. Y sí, cuando se trata de hombres y mujeres con hijos menores de 5 años, esta brecha se dispara. Esto ocurre porque las mujeres dedican más del doble de horas no remuneradas a responsabilidades domésticas y de cuidado que sus pares masculinos. Además, esta diferencia varía de un país a otro. Por ejemplo, mientras que en Guatemala trabajan y buscan trabajo activamente el 39% de las mujeres y en El Salvador el 48%, en Perú y Uruguay las cifras alcanzan casi el 70%. ¿Y qué ocurre con aquellas mujeres que sí logran un espacio en el mercado de trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? La respuesta más probable es que están concentradas en trabajos de peor calidad, de baja remuneración y posiblemente informales. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral van más allá de la participación. ¿Sabías que incluso cuando tienen el mismo nivel educativo, las mujeres en la región ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres? Y aunque hoy en día más mujeres que hombres se gradúan de carreras terciarias y universitarias, los hombres siguen dominando las áreas de trabajo en las que normalmente se encuentran los salarios más altos. ¿Dónde se encuentran esos trabajos? Hablamos de las carreras CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde las mujeres representan menos de un tercio de los graduados en la región. Otro reto que enfrentan las mujeres de la región es el llamado techo de cristal, un término que describe las barreras formales e informales que limitan el avance de las mujeres a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabías que en América Latina apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública son ocupados por mujeres? Y en la empresa privada, las mujeres representan menos del 10% de las juntas directivas. Ahora bien, el futuro puede transformar este panorama. Muchos se preguntan qué pasará con los humanos ante la amenaza de que el uso de robots e inteligencia artificial permeará en todos los sectores y ocupaciones. Desafortunadamente, la baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza. Al no tener una presencia prominente en estos campos, las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología, precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro. Pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? La transformación digital no tiene que ser una amenaza. El futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar. ¿Cómo podemos impulsar el cambio? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Bueno, creo que es muy diciente y complementario al video respecto a esta realidad que estamos analizando. ¿Alguien quisiera compartir algún comentario adicional? Creo que el video nos resume muy bien el concepto sobre techo de cristal y pues una evidente desigualdad que todavía a nivel de mundo existe y ese es precisamente el reto, seguir trabajando en esta línea y también revisar qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer desde cada ambiente. Respecto a la situación de violencia contra la mujer, también hay unas cifras bastante fuertes y es que entre enero y julio del 2021, el número de mujeres asesinadas en Colombia creció un 18.1% con relación al 2020, mientras que 9.899 fueron víctimas de violencia sexual, fueron violadas. Así lo reveló, pues en este caso, esta fuente Schenck. Y la violencia contra las mujeres aumentó más del 30% en el 2021. 535 asesinadas en lo que va corrido del año, pues en este caso 2021,
Y pues asimismo Jessica nos mencionaba cómo a cierre del 2021 pues el indicador es aterrador. 314 mujeres se suicidaron, 630 fueron víctimas de homicidio, 12.281 fueron afectadas por violencia interpersonal. O sea, estamos hablando de unas cifras que no nos imaginamos, o sea, uno en su cotidianidad no se alcanza a imaginar que en el día a día esto está ocurriendo. 24.492 fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 13.283 con exámenes médicos legales por delitos sexuales. Realmente a mí me sigue pareciendo aterrador, donde las menores de edad son las más afectadas. Lo dejo para la reflexión, estas cifras. Sigue siendo un reto, por supuesto, también en términos de política pública, intervención del Estado, pero si nos fijamos bien, pues el mayor reto sigue siendo un cambio y una conciencia de parte de cada uno de los individuos como sujetos en términos de qué es lo que está pasando en los hogares y dónde está realmente radicando este problema. Y pues también compartirles un poco de este concepto sobre ese empoderamiento de las mujeres y como que entre todos sigamos trabajando para romper esos paradigmas de que el empoderamiento de las mujeres no es negativo. Y lo quiero mencionar acá porque pues muchas veces hablar de estos temas, guiar a las mujeres en este camino del empoderamiento y reconocer que hay varios tipos de violencia, que hay una realidad, que hay unas desigualdades, que son sujetos de derechos, ha sido acusado, digamos, este proceso como de generar una mayor conflictividad en esos ambientes, porque cuando una mujer está en un escenario de violencia intrafamiliar y comienza este proceso de empoderamiento, de redefinirse, de reencontrarse, de comenzar a entender que puede tener autonomía, que puede tener visibilidad, como lo veíamos en el video y en los conceptos sobre violencia física, no solo física, sino psicológica, como en un ambiente familiar se le puede hacer sentir a una persona que es menos, como todo lo que dice es digamos, descalificado. Entonces, cuando una mujer comienza a identificar que eso no es normal, porque creo que ahí es donde está el punto también, y es entender que no es normal, no es normalizar una práctica que viene ocurriendo, pues eso también genera un choque porque ahí viene la posición de la contraparte como para decir, pues, o sea, se enloqueció, como usualmente se ha dicho en términos coloquiales, y es de dónde vienen estas ideas de que usted puede ser autónoma, de que usted puede tener una voz, de que usted tiene voto, de que usted puede ser por usted, de que usted no va a depender de mí, de que no la puedo golpear, de que no la puedo maltratar, de que quiere trabajar, de que quiere estudiar, de que quiere construir un mundo diferente. Y en ese sentido implica que la mujer empieza ese proceso para participar en esos sectores y en todos los niveles de esa actividad económica para construir una economía fuerte, establecer una sociedad más justa, alcanzar todos esos objetivos y por supuesto tener claridad sobre qué son sus derechos. Y pues acá nos damos cuenta que evidentemente este tema de los derechos humanos pues es un tema que hay que abordar en todos los ámbitos, en el laboral, en el familiar, porque se siguen desconociendo y sigue habiendo una profunda ceguera respecto a que somos sujetos de derechos y que los derechos se construyen, pues se construyen en todos los espacios y no todos los derechos dependen de la intervención del Estado, sino de las prácticas que podamos tener también como individuos. Y en este sentido, pues esas desigualdades de género que siguen persistiendo en todos los niveles están en esas relaciones personales, familiares, sociales, laborales. Y como nos dicen acá, también en esas instituciones públicas, en esas políticas públicas, y esto afecta no solamente a las mujeres y a las niñas, sino también a los hombres y a los niños. Es decir, fíjense la diferencia entre cuando hablamos de una violencia contra la mujer, una desigualdad contra la mujer y esa desigualdad de género. Y el género nos implica a todos. En ese sentido, seguimos trabajando en generar, y eso también es un mensaje para los hombres desde el punto de vista del género, ¿no? Pues también hay hombres que están en situaciones muy complejas y que también son sujetos de vulneración y son víctimas de violencia intrafamiliar y esta discusión va más allá.
autoaceptación, autoestima, autorrespeto, dignidad, conciencia de sí mismo, o sea, valores que hoy por hoy pues hay que seguir reforzando y como les digo, romper como ese paradigma respecto a todos estos temas. Yo les estaba comentando también la importancia de que aprendamos las diferencias entre sexo y género. Y es que ese concepto de género está muy asociado o se refiere de manera directa a esa forma física y biológica que tiene cada persona en el momento de su nacimiento. Y pues evidentemente es lo que pasa cuando nace el niño o la niña, que dicen es niño, es niña, es su sexo. Pero ese género depende de esas formas socioculturales en que los hombres y las mujeres interactúan en ese ámbito social con sus familiares, amigos, compañeros y trabajo. Esas formas socioculturales en que cada uno va definiendo eh, realmente su género. Entonces, sí son esas características que se van construyendo, ¿no? Y ahí es importante tener esa diferencia, igual que entre lo que significa la igualdad de género y la equidad de género, que les ponía ese ejemplo al principio del taller, a partir de la intervención de Heriberto, si no me equivoco, y es que esa igualdad significa que hombres y mujeres deben tener el mismo acceso a derechos y oportunidades. Para trasladarlo al ejemplo y al análisis que estábamos haciendo del sector de seguridad o de cualquier otro sector o de cualquier ámbito. Igual acceso a derechos y oportunidades. Poder competir cuando hablamos del tema laboral y no que se me niegue una posibilidad de acceso por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer. Y cuando hablamos de equidad, se refiere a ese trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Entonces, esa equidad de género es que, por poner un ejemplo, sí, muy sencillo, pero creo que ayuda. En el sector de minería es usual que pues se trabaje con un overall completo. Cuando una mujer ha logrado llegar a estos ámbitos de desempeño técnico en el sector de minería, pues una medida de equidad de género es hacer una adaptación de este uniforme para que la mujer cuando va al baño no tenga que quitarse el overall completo, y que se genere una adaptación a este tema. El ejemplo que se ponía en alguno de los videos sobre cómo en un ámbito laboral se crea una sala de lactancia por una necesidad que tiene específica la mujer que está en la lactancia, cómo se definen las medidas de adaptación al ámbito laboral también en este tema. Entonces, esa equidad tiene que ver con cómo se reconocen las necesidades particulares de hombres y mujeres y se generan unas condiciones que respondan pues precisamente a esas necesidades. Y a partir de toda esa mirada sobre equidad, igualdad en el ámbito laboral, que es donde hay un mayor reto y se está aprendiendo mucho, hay un camino por recorrer, un camino amplio por recorrer, pero también hay que decir que se está avanzando mucho, que se está recorriendo ese camino, pues viene este concepto sobre esa perspectiva de género. ¿Qué quiere decir una perspectiva de género? Quiere decir que el análisis de esas dinámicas que existen en la sociedad frente a esos roles que se desempeñan y que han sido asignados tanto a hombres y a mujeres, entender cómo influyen en el acceso de hombres y mujeres precisamente a esos bienes, servicios, derechos y a la justicia. ¿Cómo leo esa situación de cara a las necesidades y al acceso que están teniendo tanto hombres y mujeres? Y pues esta mirada sobre género, esto que se conoce como perspectiva, pues tiene el objetivo de identificar cuáles son esas construcciones sociales, eso que hemos aprendido, lo que hablábamos que aprendemos de que somos niños y nos han enseñado, y pues si a mí no me dan este mensaje, pues yo sigo entendiendo que eso es lo normal, que eso es lo que está bien. Entonces esas construcciones sociales que rodean tanto al género femenino como al género masculino, pues para entender cuáles son esas desigualdades que se han generado a través del tiempo alrededor de esa construcción social que tenemos, que es lo que ha hecho que, como decíamos, no estamos diciendo que sea malo, pero no necesariamente debe ser así.
Vamos a empezar a dar cierre al taller con este video sobre estereotipos que ayuda mucho para entender estos ejemplos que poníamos nos enseñaron que la mujer debe actuar así, que la mujer debe ser frágil, qué significa un estereotipo, qué significa un estereotipo de género y cómo lo venimos asumiendo. Desde que nacemos y alguien dice que somos niños o niñas, nos educan conforme estas asignaciones, lo que está bien o mal según nuestro sexo. Social y culturalmente, hemos creído que hombres y mujeres tienen características y roles específicos. Entonces, como sociedades, creemos que las mujeres son inestables, débiles, cariñosas, sumisas, miedosas, intuitivas, irracionales, sensibles, dependientes, obedientes, derrochadoras, subjetivas. Además, que son buenas cocineras, costureras, cuidadoras, limpiadoras. Por otro lado, creemos, o nos han hecho creer, que los hombres son estables, fuertes, fríos, rebeldes, valientes, objetivos, racionales, insensibles, independientes, ahorradores, y que son buenos en los negocios, en la mecánica, en los deportes y la tecnología. Además de habernos encasillado, la sociedad nos enseña a darle un valor diferente a estas características. Así, por ejemplo, creemos que es mejor ser fuerte que débil, creemos que es mejor ser objetivo que intuitivo, y si bien valoramos cierta obediencia, los cuentos, las películas y los héroes son siempre rebeldes. La sensibilidad, por ejemplo, suele ser considerada una debilidad. Ahora piensa un momento. ¿Cuáles de estas características son naturales y cuáles son aprendidas? ¿Será que nacemos predestinados a estas cosas? Esto que acabamos de ver es lo que se llama estereotipos de género. Los estereotipos son creencias sobre una persona o grupo de personas sin una base adecuada. El origen de la desigualdad entre géneros radica en la creencia de que estas características son naturales, cuando en realidad son estereotipos que atribuyen generalmente a las mujeres atributos negativos o de menor valor, o positivos, pero siempre que éstas ocupen su supuesto lugar o los roles que le han sido asignados. Por ejemplo, se valora la ambición, pero no cuando la ambiciosa es una mujer. A la vez, cuando se otorga mayor valor a los estereotipos asociados a los hombres, se les priva de vivir experiencias relacionadas con la expresión de sus afectos y las relaciones de cuidado. Cuando un hombre tiene estos comportamientos, decimos que es asertivo. Cuando una mujer los tiene, la consideramos agresiva y la reprochamos por esto. En esta caracterización y valoración hay dos problemas. Primero, no todas las mujeres ni todos los hombres tienen estas características como algo natural. Todas son aprendidas, son construcciones sociales. Entonces, hay mujeres fuertes y hombres sensibles. Hay mujeres ahorradoras y hombres derrochadores. Segundo, no siempre el valor asignado es real. Si estamos trabajando con personas vulnerables, será muy importante tener sensibilidad para el trato. Ser solo eficientes no sería lo mejor. Si estamos a punto de ponernos en riesgo y hacernos daño, a veces es mejor ser miedoso y tener cautela, sin importar si es que somos hombres o mujeres. Hablar de las mujeres como irracionales, chismosas, impulsivas o débiles es lo que ha fundamentado las desigualdades desde las estructuras políticas y sociales en donde a las mujeres se les ha negado sistemáticamente sus derechos, como el derecho al voto y a la participación política, el derecho a la educación y al trabajo remunerado, el derecho a una vida libre de violencia, etc. Hoy, muchos de estos derechos ya son reconocidos legalmente, pero no pueden ser ejercidos en plena igualdad, porque seguimos construyendo y viviendo con estos estereotipos en la mente, en el lenguaje y en las acciones. Las palabras con las que nos definimos o nos han definido nos performan como seres humanos, ya sea para seguir el estereotipo o a veces para rechazarlo, pero no podemos negar que estos estereotipos están ahí, performando nuestras vidas. Para acabar con las desigualdades, que además son la base de la violencia, tenemos que romper los estereotipos. Entender que todas esas características y roles han sido asignados y que ni hombres ni mujeres estamos predestinados.
Cada persona es diferente y se irá construyendo en base a sus elecciones, gustos y aprendizajes. Bueno, creo que el video nos ayuda mucho con el resumen, como con el cierre de nuestro tema. ¿Alguien quisiera compartir algún comentario sobre el video? Veíamos acá de manera clara. Dale, Jessica. Esto de este video de los estereotipos me parece también muy importante ver cómo precisamente esos ideales que nosotros tenemos, quizás digamos que por la misma cultura, termina pues, estando en diferentes esferas. Entonces, pienso que digamos que aterrizándolo en términos laborales, ya un poco lo que tú explicabas de pronto como el comentario de pronto no voy a hacerle igual caso a mi jefe si es mujer o si es hombre. O entonces entre compañeros o sí, entre compañeros y también digamos independientemente del nivel jerárquico, yo valoro los conocimientos y la formación académica de mi compañero que es hombre, pero no de mi compañera que es mujer. Y digamos que también en parte esto tiene que ver a lo que yo te decía también con el tema de los piropos, porque no estoy diciendo que no sea bueno resaltar las cualidades, claro, bienvenidas, pero generalmente entonces con esto de los estereotipos de género, por ejemplo, se suele dar más cualidad o más valor, digamos, como precisamente a las cualidades físicas que de pronto a las intelectuales. Entonces, entre compañeros, de pronto me parece, o bueno, digamos que a alguien le puede parecer más adecuado hablar sobre qué bonita estás o sí, hacer ese tipo de comentarios de piropo, pero entonces cuando es para reconocer el trabajo o digamos que algún acierto en términos laborales de alguna compañera, eso ya digamos que de pronto puede que no sea tan común en el tema del ambiente laboral. Entonces, esos son precisamente ese tipo de comportamientos o de buenas prácticas que nosotros podemos empezar a ejecutar para hacerle frente precisamente a esa problemática de género que venimos nosotros mismos, digamos que reproduciendo en nuestras esferas sociales, ya sea en lo laboral, en lo familiar. eh, y desde ahí, desde las pequeñas acciones y desde esas buenas prácticas, generar esos espacios de reconocimiento y también de, digamos, de reconocimiento de derechos sobre todo, y esos espacios de cambio para que las cosas sean diferentes, para, digamos, que un mundo mejor. Muchísimas gracias, Jessica. Creo que tu intervención pues reúne como una reflexión que es muy oportuna para dar cierre a nuestro taller, para reforzar ese mensaje, cómo lo estamos construyendo. Y también importante agregar esta parte del video en la que se asume en términos de carácter, que si un hombre tiene un carácter fuerte es asertivo, pero que si una mujer lo tiene es histérica, es etcétera, cualquier otra connotación negativa, pero pues al final todo esto está asociado con los estereotipos, ¿no? Como que vieja tan loca y de verdad que uno no se da cuenta, pero en el día a día sí, consciente o inconscientemente los vamos reproduciendo. Así que el propósito de este taller sobre relacionamiento con el entorno y también acá la invitación es a que entendamos que nuestros stakeholders, nuestros actores de interés no están solamente en el territorio, también están en nuestra interacción diaria, también somos nosotros mismos que estamos ahí, también por supuesto son nuestros clientes, pero en la medida en que todo el equipo, todos los colaboradores de Omnitempus tengan claridad sobre estos temas, pues también es un aporte para ir generando ese cambio incluso con nuestros clientes en los casos en los que sea necesario y también para tener una mirada y una actuación respetuosa en los territorios. Y acá un mensaje importante es que sabemos que muchas veces en los territorios en los que estamos en operación, pues también hay unas prácticas culturales que son propias de allí y nos adaptamos aunque no las compartamos. Pero creo que en la medida en que cada uno tenga conciencia de que ahí está implícito este tema sobre los derechos humanos, los derechos de la mujer,
unos derechos en función de la igualdad y la equidad de género, pues cada vez va a ser más fácil ir haciendo ese aporte en el lenguaje, en las buenas prácticas, en cómo percibimos las cosas y pues ir rompiendo estos estereotipos que nos han enseñado toda la vida, que la mujer está para ser asumida como la mujer madre, como la mujer dominada, como la mujer débil, como la mujer sumisa, como la mujer honesta, como la mujer que despilfarra porque no es la proveedora, pero no sabe administrar tampoco el dinero, y ir haciendo ese aporte. Así que de verdad esperamos que este mensaje sea replicado, sea conversado, sea más analizado en la plataforma. Pues ustedes van a encontrar un video de apoyo, van a encontrar un foro que contiene una pregunta más reflexiva y la invitación es a que compartan allí estos comentarios y asimismo pues van a encontrar la evaluación de este taller que convoca a reforzar estos conceptos sobre conceptos básicos sobre el tema de mujer y género con un enfoque de derechos humanos. Y también quiero aprovechar para pedirles pues su participación muy activa en el siguiente taller, que es el martes, porque vamos a tener nuestro último taller y allí va a haber un análisis de caso y pues hacer análisis de caso sin la participación de ustedes pues realmente no es posible. Así que pues sí quiero como invitarlos a que aprovechen ese espacio como para hacer ese resumen, ese balance de los temas y tener un espacio como muy participativo y muy práctico sobre este tema que hemos venido desarrollando. Como yo les comentaba, el tema de los principios voluntarios sigue creciendo en Colombia a partir de que el país fue invitado a ser parte del Comité Internacional de los Principios Voluntarios. Y también creo que ayuda mucho que ustedes desde el conocimiento del sector de seguridad pues empiecen a plantear esas discusiones sobre esos retos que se vienen en este nuevo gobierno, de cara al sector de seguridad, las discusiones que hay sobre los derechos humanos, sobre la protesta social, sobre las reformas que se plantean y que pues ustedes también vayan teniendo esa visión de cómo incorporar y por supuesto que pues va a ser de los temas más fuertes y que van a poner un reto muy grande en las operaciones y para todo el sector de extractivo y pues por supuesto que también hay unas reflexiones allí sobre el futuro del sector extractivo que al final pues es uno de los principales clientes de la compañía. Con esto daría cierre, no sé Jessica si quieres agregar algo antes de que nos despidamos. Bueno, pues me parece importante resaltar, digamos, un poco a la reflexión que hemos venido realizando en esta capacitación, que finalmente el trabajo o lo que nos corresponde a nosotros como deber, hacer esa tarea de reconocer los derechos de los demás, independientemente al género, independientemente, digamos que a las personas como tal, el tipo de pensamiento. A veces esto suena muy poético, pero en el día a día estamos más preocupados por que nos reconozcan nuestros derechos a reconocer de las otras personas, ¿no? Entonces, es importante que cada día hagamos esa evaluación de qué tan buenas personas estamos siendo, digamos que en términos éticos, reconociendo los derechos de los demás, hasta donde mis prejuicios, hasta donde digamos que los ideales que tengo establecidos de principio cultura están repercutiendo en la vulnerabilidad de los derechos de otras personas. Entonces me parece que es allí donde tenemos que empezar a trabajar y que este sea un ejercicio no solamente en nuestros hogares, sino también en nuestro trabajo y pues en nuestro día a día, que es lo importante. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, entonces daríamos cierre a nuestro taller y nuevamente el recordatorio de que por favor ingresen a la plataforma pues, para reforzar el tema y desarrollar las actividades allí compartidas. Entonces, feliz tarde y pues muchas gracias por su participación y su atención. Ok, gracias. Muy buena tarde. Muchas gracias, Angie, por el acompañamiento. Con gusto, Jessica. Feliz tarde para todos. Gracias. Todas.